Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer poder estar con ustedes en este curso de actualización de pediatría, hablando sobre un tema de mucha importancia como es el manejo de la infección de piel y tejidos blandos. Mi nombre es Elena Brenes, yo soy infectóloga pediatra, trabajo en el Hospital de Niños en Costa Rica y en los próximos 45-50 minutos vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de este proceso infeccioso tan importante para todos nosotros, que en realidad es bastante frecuente que tengamos que manejar y tratar pacientes con esta patología. Vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología de la enfermedad. Aparte de eso, vamos a hablar de algunos factores de riesgo que es importante que siempre tengamos presentes, no solo para la presentación de la enfermedad, pero para también las complicaciones asociadas a las infecciones de piel y tejidos blandos. Vamos a hablar sobre las causas de este tipo de infecciones, la presentación clínica, al menos vamos a ver las más frecuentes de ellas, un poco de lo que es el diagnóstico, que aunque la mayoría del diagnóstico va a ser clínico, siempre es importante saber que tenemos otras herramientas para poder hacer el diagnóstico. Vamos a hablar de un tema un poco controversial, que es el papel de la descolonización en los pacientes con infección recurrente, lo que son las complicaciones y lo que son algunos mensajes que nos tenemos que llevar al hogar después de esta charla. Las infecciones de piel y tejidos blancos son la causa más frecuente de consultas en los centros de atención primaria. Tal vez en algunos centros no la más frecuente, pero sí es de las más frecuentes. En Estados Unidos, que es de donde tenemos estadísticas, se habla de que contempla más o menos unas 14 millones de visitas al año, lo cual, como ustedes sabrán, es de suma importancia porque es una cantidad bastante importante que afecta frecuentemente a la población pediátrica. Vamos a ver un poquito por qué razón es que esto sucede. Y a pesar de ser una infección de consulta frecuente y que al año recibimos muchísimos de estos tipos de pacientes, todavía existen algunas dudas con respecto a las pautas terapéuticas que normalmente se deben utilizar. Como ustedes saben, en la mayoría de los procesos infecciosos a través de los años se ha intentado que las duraciones de tratamiento sean cada vez más cortas y esto no deja de lado los procesos de infecciones de piel y tejidos blandos. Así que vamos a hablar también un poquito de esta parte. La piel tiene diferentes capas y una de las cosas importantes que tenemos nosotros que tener presente es que nosotros tenemos una flora que reside con nosotros en la piel. Estos organismos están compuestos principalmente por organismos como lo son los Staph epidermidis o como por ejemplo el Propionibacterium que tenemos frecuentemente nosotros también en la piel de forma constante o algunos otros tipos de bacterias como los micrococos, pero que son organismos que viven con nosotros de forma recurrente. Como yo le digo mucho a veces a los papás o a los pacientes, si en este momento tomáramos una muestra de la piel de todos nosotros, probablemente nos encontraríamos una serie de organismos que viven con nosotros de forma simbiótica, digámoslo así, y que son regulares en la piel como colonizantes. Existe lo que se conoce como la flora transitoria. Esta flora transitoria está caracterizada por organismos que no necesariamente viven con nosotros de forma regular y que de hecho son los que eventualmente podrían producirnos procesos infecciosos. ¿Cuáles organismos caracterizan este tipo de flora transitoria? El Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes e incluso algunos organismos como lo son los hongos. Existen algunos tipos de infección, que aquí vamos a hablar principalmente de lo que es la primaria y la secundaria. La infección primaria es aquella infección que se produce en una piel sana. Muchas veces puede ser por traumatismo o por organismos, digamos, que tal vez no son tan frecuentes de producir infecciones en otro tipo de eventos. Y vamos a tener también las infecciones secundarias, que estas son las que se producen mayor frecuentemente en pieles que tienen algún tipo de lesión. Esta lesión puede ser una lesión crónica o puede ser una lesión aguda, como por ejemplo una picadura de un insecto en el cual yo me daño la piel al rascarme y demás, y ese es un punto por el cual los organismos de la flora transitoria aprovechan para ingresar y producir una infección. Existen diferentes mecanismos de producción de los procesos infecciosos. Tenemos lo que conocemos como una inoculación directa. Esto va a ser característico de las infecciones como por ejemplo el impétigo o como por ejemplo las infecciones tipo celulitis.
Tenemos además invasión a través del torrente sanguíneo, como por ejemplo en las infecciones sistémicas por pseudomonas, donde tenemos el ectima gangrenoso, que son lesiones producidas por la diseminación por el torrente sanguíneo de la bacteria. Las manifestaciones cutáneas o las formas de producción de infecciones también pueden estar producidas por toxinas circundantes, como lo conocemos con el síndrome de piel escaldada o como lo conocemos también como en escarlatina, por ejemplo. Puede ser producida también por eventos inmunológicos, donde el organismo tal vez no es el que está produciendo el proceso infeccioso, como son las lesiones estériles por gonococo, o pueden ser manifestaciones de coagulación intravascular diseminada, como conocemos, por ejemplo, en las infecciones por meningococo. Entonces, como vemos, hay diferentes formas de manifestación, no todas son producidas por el organismo de forma directa, pero sí es importante que nosotros conozcamos también la diferencia de las manifestaciones que vamos a tener a nivel de piel y tejidos blandos. Existen algunos factores de riesgo que es importante que nosotros conozcamos. El hacinamiento es de suma importancia. Como hablábamos, nosotros tenemos una flora que es una flora residente, digámoslo así, y tenemos también colonizaciones transitorias por una flora que es intermitente, que es la que normalmente nos va a producir los procesos infecciosos. Cuando vivimos en sitios donde hay mucho hacinamiento, tenemos contacto con otras personas, con flora de otras personas que no necesariamente es la regular de nosotros. Y eso puede producir que tengamos infecciones a nivel cutáneo. Otra de las causas también pueden ser, por ejemplo, las lesiones, ¿verdad? Cuando tenemos una piel que no está sana, como mencionábamos, ¿verdad? Lo que son las infecciones secundarias en pieles que no son sanas por heridas o por prurito crónico o los procesos atópicos, ¿verdad? En pacientes que tienen lesiones cutáneas regularmente. Los niños pequeños y bueno, adultos mayores, pero nuestra población la que más nos interesa, que son los niños pequeños, van a tener mayor riesgo de producir este tipo de lesiones, probablemente por el hecho de que están mucho más en contacto con el medio ambiente de lo que estamos tal vez nosotros los adultos. El saneamiento insuficiente es otra cosa importante, pasa mucho en los niños, ellos están jugando, tienen alguna lesión en piel y como nadie se dio cuenta porque se levantaron y siguieron jugando, estas lesiones no van a tener la limpieza correcta y la limpieza adecuada y por lo tanto es un factor de riesgo para producir este tipo de infecciones. El trauma es muy importante también como un factor de riesgo para las infecciones de piel y tejidos blandos. Y los climas tropicales y húmedos que hacen que la piel esté constantemente húmeda y que las zonas, por ejemplo, de pliegues puedan macerarse o puedan producir algún tipo de lesión, producen pieles, perdón, que no son del todo sanas y por lo tanto más propensas a tener este tipo de infecciones. Existen algunos organismos que son los más frecuentes y una de las ventajas, digámoslo así, que tenemos en las infecciones de piel y tejidos blandos es que la mayoría está producida por estos dos organismos, ya sea el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Una de las cosas que tenemos que tener presente y que tiene que modificar la forma como nosotros tratamos este tipo de infecciones es el hecho de que estos organismos cada vez más empiezan a hacer resistencia contra los antibióticos que normalmente utilizamos. En esta presentación no vamos a hablar tanto de tratamiento porque considero que el tratamiento siempre debe estar basado en la microbiología que cada uno de ustedes tiene en sus centros y en sus países, pero por ejemplo en Costa Rica, que es el ejemplo que les puedo dar y en el hospital donde nosotros trabajamos, el Staphylococcus aureus tenemos una resistencia para la meticilina en casi un 50 o un 60% de los pacientes. Eso quiere decir que si yo estoy atendiendo a un paciente con una celulitis, tengo que contemplar que uno de dos pacientes no me va a responder a los antibióticos que tal vez utilizábamos hace algunos años de forma regular para tratar este tipo de infecciones. Vamos a hablar de estas 4 infecciones principales que son las más frecuentes como causantes de infecciones de piel y tejidos blandos, pero también vamos a hacer al final un poco de caracterización de las lesiones en general. Y vamos a empezar con lo que es el impeti, ¿verdad? Esta foto es sumamente característica porque esta es la presentación clásica del impétigo, esta costra mielicérica, usual en las zonas de las comisuras de los labios o alrededor de las narinas, es una de las presentaciones más frecuentes que tenemos de esta enfermedad que es conocida como el impétigo.
El impétigo es una infección superficial que lo que afecta principalmente es la epidermis de la piel y por lo tanto la infección, ¿verdad? Es más superficial, digámoslo así, de las infecciones que podemos tener que son un poco más sencillas de tratar, el impétigo es una de ellas. Se presenta principalmente en los niños entre los 2 y los 5 años. Tiene una incidencia del 12.3%. Esto es información de Latinoamérica, pero probablemente haya variado en los últimos años, especialmente después de la pandemia. El impétigo se caracteriza porque puede ser buloso o puede ser no buloso. Aquí les voy a enseñar una fotografía. La imagen que tenemos a la izquierda es el impétigo que usualmente nosotros conocemos con manifestaciones como mencionábamos alrededor de la boca, alrededor de la nariz, pero que se caracterizan por tener esa costra mielicérica, ¿verdad? Y en algunas ocasiones lesiones que pueden ser un poco húmedas. Sin embargo, también tenemos lo que es el impétigo buloso, donde podemos observar lesiones como las que vemos en la imagen de la derecha. Si ustedes ven, no son imágenes tan similares, sin embargo, los dos son impéticos. Existe de forma muy importante lo que es el riesgo de autoinoculación. Esto pasa mucho en la población pediátrica, donde al tener ellos contacto, digamos, con una lesión que tengan alrededor de la boca, pueden esparcir este tipo de lesiones a las extremidades inferiores, extremidades superiores, y cuando tal vez llegan a consultar, son pacientes que ya tienen lesiones en diferentes sitios del organismo. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, ¿verdad? Producido este tipo de infecciones por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, principalmente el Streptococcus pyogenes. Y como mencionábamos, a pesar de que el diagnóstico es clínico, sí se recomienda que en aquellos casos en los cuales tal vez yo tengo duda o donde tengo incidencias muy altas de Staphylococcus aureus, ¿verdad? Con resistencia a los antibióticos, podría yo necesitar tomar algún tipo de cultivo, pero el diagnóstico inicial debemos hacerlo de forma clínica porque las lesiones son muy características. Se ha hablado sobre el uso de desinfectantes tópicos, sin embargo, actualmente el uso de los desinfectantes tópicos no está validado como parte del tratamiento, pero se menciona que en algunas ocasiones podría evitar la recurrencia y por lo tanto en pacientes que ya tienen infecciones de este tipo a repetición podría ser necesario utilizarlas. El tratamiento tópico va a ser la forma más recomendada de tratar este tipo de infecciones, a diferencia de los tratamientos sistémicos, que ya los vamos a mencionar. Y en cuanto a los tratamientos tópicos, tenemos como por ejemplo la mupirocina o el mupiral, el ácido fucídico y la retapamulina, que la retapamulina es un medicamento que es en realidad relativamente reciente y donde se ha visto que las resistencias a este antibiótico son menores en la población pediátrica. Por ejemplo, se habla de que las resistencias actuales de tanto el Streptococcus pyogenes como el Staph aureus para mupirocina pueden llegar a ser hasta el 7%, mientras que para la retapamulina puede ser de menor al 1%. Por lo tanto, es uno de los antibióticos que está en auge como parte del tratamiento inicial de este tipo de infecciones. Existen algunos pacientes que pueden llegar a complicarse o que se conocen como grupos de riesgo. Estos van a ser principalmente los niños con lesiones, pero que tienen menos de 1 año de edad. En ellos tenemos que tenerle bastante cuidado. O en pacientes que no tienen una adecuada respuesta al tratamiento inicial que utilicemos. O aquellos pacientes en los cuales documentemos infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes que producen la toxina PBL. Tenemos aquí una tabla de las principales recomendaciones de los antibióticos que están aprobados, que eran los que mencionábamos. Si ustedes observan, aquí a la derecha están las recomendaciones de uso, ¿verdad? Tanto el ácido fucídico como la mupirocina se recomienda utilizar de 2 a 3 veces al día y la retapamulina se recomienda aplicar 2 veces al día. La recomendación de duración de tratamiento es de 5 días. Podría ser tan corta como 3 días, pero más de 5 días para un impético no debería ser una recomendación. Y como podemos ver, mucho cuidado con los pacientes menores o con los pacientes lactantes, ¿verdad? Ya que en algunas ocasiones el tratamiento podría no llegar a surtir efecto. Existen algunos otros medicamentos que se encuentran en este momento en estudio, que aquí les pongo principalmente estos dos, ¿verdad? La aminociclina o la ocenoxacina, que estos antibióticos están todavía en fases de estudios. Como ustedes ven,
Los estudios principalmente que se han hecho son en adultos, pero se espera que podrían tener un efecto en los pacientes de población pediátrica, más que todo cuando hablamos de que ha existido resistencia en los antibióticos tópicos que regularmente utilizamos. Vamos a pasar a la siguiente infección, que sería el absceso. En el caso de las infecciones que conocemos como absceso, ya son infecciones que son un poco más profundas y van a afectar no solamente la epidermis, sino que también van a afectar la dermis. Este tipo de infecciones son producidas en su mayoría por el Staphylococcus aureus, sin embargo, el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus coagulasa negativo también podrían producir este tipo de infecciones. Hablamos de un absceso complicado cuando tenemos un absceso que mide más de 5 centímetros o que tiene una localización múltiple, digamos, un paciente que llega con abscesos en diferentes sitios, lo conocemos como una enfermedad complicada. Y una enfermedad no complicada hablamos cuando esos abscesos son menores a los 5 centímetros. El diagnóstico va a ser nuevamente principalmente clínico. El cultivo se va a utilizar únicamente en aquellos casos de pacientes con infecciones recurrentes o pacientes con inmunodeficiencias o pacientes que además tienen síntomas constitucionales o fiebre. Algo importante que tenemos que tener presente de las infecciones de piel y tejidos blandos es que son infecciones locales. A pesar de que podemos ver inflamación a nivel local, no deberían ser infecciones cuando no son complicadas, que nos den síntomas constitucionales, por lo cual importante que consideremos realizar cultivo en pacientes que se nos salen un poco de lo usual o de la norma, ¿verdad? Hasta un tercio de estos pacientes pueden tener recurrencia y se habla de que hasta el 70% de estas recurrencias son producidas por Staphylococcus aureus que son PBL positivos. Los contactos en el hogar pueden hacer, ¿verdad?, que se produzcan este tipo de lesiones. Volvemos a lo mismo. Personas que es frecuente en la familia que tengan abscesos podrían hacer que tengamos una colonización transitoria por organismos patógenos que nos pueden producir abscesos en otros miembros de la familia. Siempre que nosotros estudiamos pacientes con abscesos o con abscesos complicados o con abscesos recurrentes, tenemos siempre que preguntar si existen algún tipo de contacto en el hogar para ver si podemos realizar alguna estrategia para tratar tanto al paciente como a la otra persona que también padece de esta complicación. El manejo recomendado es principalmente el drenaje. De hecho, en los abscesos que mencionamos, que son no complicados, no deberían ocupar otro tratamiento que no sea nada más el drenaje, que eso es algo importante, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar utilizar antibióticos de forma innecesaria. Si un absceso no complicado lo podemos drenar en su totalidad y sabemos que es un paciente pues, que va a tener los cuidados de higiene y demás, no necesitamos dar ningún otro tipo de tratamiento. Existen 2 metaanálisis, de hecho, que se han realizado revisando el uso de antibióticos sistémicos de forma rutinaria luego del drenaje de los abscesos no complicados y se ha visto que no hay ninguna evidencia que soporte el uso de antibióticos luego de un absceso drenado. El tratamiento, ¿cuándo lo tenemos que utilizar? Se va a basar principalmente en los organismos que, como mencionábamos, son los más frecuentes. Staphylococcus aureus, que tenemos que considerar si nosotros tenemos resistencias o no en nuestro medio para poder decidir qué antibiótico vamos a utilizar. En organismos que sospechamos resistencia a la meticilina, vamos a utilizar antibióticos como trimetoprim o ciprofloxacina, o digamos, o en organismos que sabemos que son sensibles, porque en el centro donde yo trabajo o en el país donde yo vivo, las incidencias de resistencia son bastante bajas, menos del 10%. Cefalosporinas de primera generación o amoxicilina con ácido clavulánico pueden ser una recomendación para manejar este tipo de pacientes. Vamos a pasar a lo que conocemos como celulitis y erisipela. Y entonces vamos a ver que la erisipela va a afectar principalmente la dermis y la epidermis. Es importante que conocer, ¿verdad?, que la erisipela afecta la epidermis porque tiende a ser una enfermedad que se presenta un poco diferente a la celulitis. Y también tenemos la celulitis, que lo que nos va a afectar son tejidos un poco más profundos, como lo son la dermis y el tejido celular subcutáneo. A pesar de que se engloban en una misma enfermedad, como ustedes ven, las capas de la piel que afectan son distintas.
Los organismos más frecuentes productores de celulitis y erisipela son el Streptococcus beta hemolítico y el Staphylococcus aureus. El diagnóstico, como mencionábamos, va a ser principalmente clínico y algo importante que tenemos que tener presente es que hasta la fecha no hay estudios que se hayan validado para poder conocer la severidad de la enfermedad. Como ustedes saben, la celulitis puede ser una infección muy superficial o puede ser una infección un poco más extensa y complicada. Se ha visto que el uso de hemogramas, reactantes de fase aguda, PCR, velocidad de eritrosedimentación, procalcitonina, por mencionar algunos, no van a ser específicos para poder ayudarnos en cuanto a la severidad de la enfermedad. El diagnóstico por imágenes nos puede ayudar mucho, especialmente en los casos de celulitis o cuando estamos pensando que el paciente, tal vez aparte de su compromiso a nivel de tejido celular subcutáneo, tiene compromiso más profundo a nivel de hueso o a nivel de grasa. En esos casos, el diagnóstico por imágenes o el uso de ultrasonido nos va a ayudar muchísimo para poder delimitar la enfermedad y poder conocer la extensión de la misma. El tratamiento va a ser principalmente antibiótico, que dependiendo de la condición del paciente puede ser antibiótico oral o puede ser antibiótico intravenoso. Es importante que no está recomendada la terapia combinada. Eso quiere decir que yo no voy a usar 2 antibióticos para tratar un Staphylococcus aureus, ni voy a usar 2 antibióticos para tratar un Streptococcus beta hemolítico, porque no hay en este momento un estudio que apruebe el uso de doble cobertura. Y lo que estamos haciendo es exponiendo a nuestros pacientes a 2 antibióticos de forma innecesaria. Son infecciones que tienden a responder de forma relativamente rápida. Cuando yo tengo una infección complicada o una infección extensa que considero que necesita tratamiento antibiótico intravenoso, probablemente voy a empezar a ver mejoría en las primeras 24-48 horas. Y si yo tengo mejoría en un paciente en las primeras 24-48 horas, podría hacer el traslape a tratamiento oral. La duración de tratamiento recomendada para este tipo de infecciones es únicamente de 5 días. Y entonces aquí vamos a englobar un poquito lo que vimos. Terapia combinada no está recomendado. El tratamiento intravenoso lo vamos a utilizar en aquellos casos complicados, pero probablemente voy a ver mejoría después de las 24-48 horas. Y la duración de tratamiento actual para la celulitis o la erisipela no debería prolongarse por más de 5 días en los casos de infecciones no complicadas. Dentro de la celulitis vamos a hablar un poquito de lo que es la celulitis orbitaria, principalmente por las implicaciones que el diagnóstico de la celulitis orbitaria tiene. Como sabemos, los organismos más frecuentes, a diferencia de los demás procesos infecciosos de piel y tejidos blandos, que como vimos eran Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, en el caso de la celulitis orbitaria vamos a tener más organismos que normalmente nos producen infecciones de vía aérea superior o incluso infección de vía aérea inferior. Esto está relacionado al hecho de la colonización que podrían tener los pacientes y por lo tanto eventualmente producir un proceso infeccioso. Así que en los casos de celulitis orbitaria, tenemos que pensar, además del Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, en organismos como el neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. El tratamiento va a variar mucho de si se trata de una infección preseptal o una infección poseptal. Por eso es muy importante que logremos nosotros hacer diagnóstico. Y esto es principalmente porque, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, que es una celulitis preseptal, podríamos pensar que las características a nivel de tejido externo son similares a la imagen de la derecha que tienen ustedes, que es un paciente con un compromiso ya orbitario. Existe la clasificación de Chandler, que es la que utilizamos para poder hacer la diferenciación, y aquí podemos ver cuál es la diferencia entre ambos tipos de infecciones de forma muy clara. La preseptal es donde vamos a tener únicamente compromiso de los tejidos externos y la poseptal es cuando tenemos compromiso del globo ocular y todas las estructuras que están dentro del ojo. Vamos a clasificar la celulitis orbitaria en grupo 1, que es lo que conocemos como una celulitis preseptal, donde solamente vamos a tener inflamación y edema de los párpados. Vamos a tener un grupo 2 o una categoría 2 cuando ya tenemos celulitis orbitaria, donde hay una extensión de la inflamación que me va a incluir la órbita del ojo. Tenemos el grupo 3, que es cuando podemos observar ya un absceso subperióstico, como lo podemos ver en la imagen, y en estos casos ya hay una colección que se extiende al hueso de la órbita.
En el grupo 4, el absceso orbitario va a extenderse un poco más, y en el grupo 5, que tenemos que tenerle muchísimo cuidado porque es la evolución de la enfermedad de las celulitis poseptales si no las diagnosticamos, si no las manejamos de forma adecuada, donde podemos tener ya trombosis de los senos venosos o trombosis de las estructuras posteriores al ojo, y esto se convierte en una emergencia pediátrica. El tratamiento de este tipo de infecciones es principalmente de 5 a 10 días, considerando que en las infecciones preseptales no vamos a necesitar más de 3-5 días de tratamiento antibiótico. En las infecciones poseptales sí es importante que tengamos presente de que probablemente vamos a tener que necesitar una intervención multidisciplinaria e incluso un paciente que probablemente amerite ir a sala de operaciones o un drenaje de algún otro tipo. Como mencionábamos, el diagnóstico de la enfermedad va a ser principalmente clínico, ¿ok? Y es importante que tengamos nosotros una estructura de cómo vamos a hacer el diagnóstico, cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes. La Sociedad Americana de Infectología clasifica el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos en 2 grandes grupos y habla de las infecciones no purulentas y de las infecciones purulentas. Vamos a empezar a explicarlo de derecha a izquierda, que es donde me parece que es un poco más sencillo de explicar. En el caso de las infecciones purulentas, como el absceso que vimos o como los furúnculos y carbúnculos, ¿verdad? Que esos son igual infecciones superficiales de las glándulas, tanto el forúnculo como el carbúnculo, y los abscesos, como vimos ya y mencionamos un poco del compromiso que tienen. Estas las podemos clasificar en leves, moderadas y severas. En el caso de las infecciones leves purulentas, como mencionamos, el drenaje debería ser más que suficiente y este tipo de infecciones no necesitan el uso de antibióticos. En el caso de las infecciones tanto moderadas como severas, siempre el drenaje va a ser necesario, algo que nos enseñaron a nosotros siempre, tanto en la residencia de pediatría y más adelante en la de infectología pediátrica, en mi caso, es que un absceso drenado es un absceso curado, así que siempre debemos procurar el drenaje de los abscesos. Es muy frecuente las consultas para nosotros como infectólogos pediatras de pacientes que llevan 5, 7, 10, a veces hasta 2 semanas de tratamiento antibiótico y que el absceso no se quita, y cuando preguntamos si ya el absceso fue drenado, nos dicen que no. Entonces, algo importante es que el drenaje del absceso es fundamental en el manejo de cualquier infección purulenta. Y luego del drenaje vamos a utilizar lo que es el antibiótico, inicialmente empírico, guiándonos, como habíamos mencionado, por los organismos más frecuentes y por las características de los organismos en nuestro medio. Y después, cuando ya tenemos un organismo identificado, ¿verdad? Que suponemos que en los casos de infecciones moderadas o severas tomamos cultivos y vamos a tratar ya la infección de forma un poco más dirigida. Igual, las duraciones de tratamiento, lo recomendable es que no deberían extenderse por más de 5 días si no son infecciones complicadas. Y por el otro lado tenemos las infecciones no purulentas, como son la celulitis, la erisipela que ya mencionamos, o incluso las infecciones necrotizantes, que es como las características severas de este tipo de infecciones. En el caso de las infecciones no purulentas leves, el tratamiento oral es la recomendación. En el caso de las moderadas, podemos entonces utilizar tratamiento intravenoso, pero sabiendo que en casos de celulitis o erisipela, probablemente el uso de 24 a 48 horas de tratamiento vaya a ser más que suficiente. Y en el caso ya de las infecciones severas, tenemos que tener presente de que son muchas veces emergencias quirúrgicas. Otra de las cosas importantes y que nosotros en las infecciones de piel y tejidos blandos tenemos que tener claro es que el control del foco es fundamental para el tratamiento de la lesión. Es muy difícil que nosotros logremos tratar una infección severa cutánea solamente con tratamiento antibiótico, independientemente del espectro del tratamiento antibiótico que utilicemos. Las infecciones severas muchas veces necesitan un manejo quirúrgico y una zona y debilitar las lesiones, ya sean necróticas o las lesiones extensas que tienen una extensión sumamente rápida, y en esos casos probablemente el antibiótico como monoterapia no va a ser suficiente. Las lesiones necróticas, ¿verdad? Como mencionamos, que ya caen en las características de enfermedades no purulentas severas, pueden ser
causadas únicamente por un organismo, en esos casos vamos a dirigir la terapia a ese organismo, pero tenemos que tener presente que en algunas ocasiones puede ser producido por varios organismos. Y entonces, de forma empírica, en este tipo de lesiones complicadas de una extensión muy rápida, recomendamos utilizar antibióticos combinados, igualmente dependiendo de la microbiología que tengan ustedes en cada uno de sus centros y en cada uno de sus países. Vamos a hablar un poquito de lo que es la descolonización y voy a empezar esta parte de la charla hablando de que su uso es controversial. Nosotros, como infectólogos, hemos tenido en algunas ocasiones que utilizarlo en casos a veces un poco específicos que ya vamos a mencionar, pero es importante que sepamos que no necesariamente hay estudios que validen el uso de descolonización. ¿Cuándo es que se ha visto que podría ser una terapia a incluirse? Cuando tenemos infección a pesar de los cuidados adecuados, ¿verdad? Cuando es difícil controlar ese tipo de infecciones. Recordemos especialmente en el manejo de las infecciones ambulatorias que a pesar del tratamiento, si nosotros continuamos con el clima húmedo y las temperaturas altas, si continuamos con el hacinamiento, si continuamos con el saneamiento inadecuado de las lesiones, probablemente esas infecciones puedan recurrir. Otra de las cosas en las cuales a veces tenemos que utilizar los planes de descolonización es en las infecciones recurrentes y en casos de aquellos pacientes que tienen infecciones producidas por contactos también en el hogar. Entonces, las recomendaciones de descolonización se basan en estos 3 puntos. El primero es el uso de un antibiótico tópico a nivel de las narinas, que es donde se ha visto como sitio más frecuente de colonización en estos pacientes que tienen infecciones recurrentes. El uso de baños con lo que nosotros utilizamos que es clorexidina al 4%, o el uso de baños a nivel de cuero cabelludo con shampoo de clorexidina al 4%. Hay 2 regímenes que son como los más recomendados en estos casos. Uno de ellos es el uso de la mupirocina a nivel de las narinas 2 veces al día por 5 días. Y el uso de clorexidina, como les mencionaba, al 4% para hacer los baños de piel 1 vez al día por 5 a 10 días. ¿Qué es lo que busca el proceso de descolonización? Bueno, quitar el reservorio del organismo que me está produciendo estas infecciones a repetición o que no me está permitiendo tratar la infección de forma correcta con los tratamientos que usualmente utilizamos. Otra de las recomendaciones también de descolonización es esta que vemos aquí, de utilizar no solamente la mupirocina a nivel de las fosas nasales y los baños con clorexidina al 4%, sino también el uso de shampoo de clorexidina para quitar también colonización a nivel de cuero cabelludo. ¿Cómo lo vamos a utilizar en esta recomendación? Vamos a utilizar el medicamento nasal 3 veces al día por 5 días. Vamos a hacer los baños de clorexidina 1 vez al día por 5 días. Y vamos a utilizar el shampoo de clorexidina en estos pacientes mientras estamos haciendo la descolonización en el día 1, 3 y 5. En algunas ocasiones se recomienda que estos ciclos se repitan por algunos meses, digamos, o por los meses donde sabemos que es más propenso a este tipo de infecciones. Hay pacientes que viven en zonas, que viven en zonas tropicales como todas las de nosotros, ¿verdad? Donde tal vez hay momentos del año donde son climas mucho más calientes, mucho más húmedos y son pacientes que tienen un poco más de riesgo de producir este tipo de infecciones en esas épocas. En esos casos, si vamos a utilizar la terapia de descolonización, lo que se recomienda es que se utilice en varias ocasiones durante la época donde sabemos que el paciente puede producir procesos infecciosos. Como les menciono, esto es algo sumamente controversial, no se sabe que funcione en todos los pacientes. Sin embargo, hemos tenido éxito en algunos pacientes y como les menciono, si individualizamos cada uno de los casos, podríamos tener éxito en algunos pacientes que nos ha costado mucho tratar procesos infecciosos a nivel de piel y tejidos blandos. Vamos ya terminando. Es importante, a pesar de que les he hablado de las infecciones cutáneas más frecuentes en la población pediátrica, recordemos que hay otras infecciones que también tenemos que considerar que no necesariamente son producidas por infecciones bacterianas o que no son producidas eh, digamos, tan regular y frecuente, pero que tenemos que tener siempre presentes.
Sabemos la infección del gloso humanopeda que me puede dar este tipo de lesiones a nivel de manos, ¿verdad? De pies y también lesiones a nivel de las mucosas producidas por el enterovirus 71 y que en algunas ocasiones se ha confundido con infecciones de piel y tejidos blandos, pero tenemos que, muy importante, ver la distribución de este tipo de lesiones. Existen infecciones producidas por enterovirus un poco más severas, digámoslo así, donde podemos producir lesiones bulosas, que eso es importante que tengamos presente y que enterovirus siempre tiene que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial en pacientes con lesiones bulosas o ampollosas. No podemos olvidar la varicela. Recordemos que por lo menos en nuestro país, ahora que se utiliza la vacuna, y sé que muchos de los países de Latinoamérica, donde están ustedes viendo esta clase, también recibimos la vacuna de varicela y por lo tanto los casos de varicela cada vez que vemos son menos frecuentes. Por eso es importante que no se nos pasen este tipo de infecciones, porque si ustedes ven, las lesiones son características, recordemos las lesiones de mácula, pápula, vesícula y costra, y que todas confluyen al mismo tiempo. Y si yo reviso a mi paciente de pies a cabeza, voy a encontrar lesiones en los diferentes estadios. Esto es importante que no lo confundamos con lesiones tipo impétigo, porque algunas veces nos ha pasado de pacientes que tienen una varicela que se están manejando como un impétigo, tal vez por el hecho de que como las infecciones cada vez son menos frecuentes, nos acostumbramos cada vez menos a ver este tipo de infecciones. Recordemos también de forma muy importante las infecciones por micobacterias, aquellos pacientes en los cuales yo estoy tratando un absceso o estoy tratando una lesión que, ¿verdad? Una adenopatía grande que pienso que está abscedada y que no tiene la respuesta que yo espero con el tratamiento antibiótico que yo envío. Micobacterias tiene que estar en mi diagnóstico diferencial, especialmente porque no es infrecuente en nuestros países latinoamericanos. Y recordemos que en los pacientes en los cuales los dejamos evolucionar con infecciones por micobacterias, la presencia de fístulas, ¿verdad? Son frecuentes en este tipo de infecciones, un poco más difíciles de tratar cuando ya tenemos pacientes con lesiones fistulosas. Recordemos también el actinomyces, que aunque no es tan frecuente, recordemos que nos puede producir también lesiones a nivel de la región mandibular y abscesos que pueden llegar a drenar y que pueden llegar a fistulizar. Entonces, actinomyces no puede salir de nuestro diagnóstico. Y otra infección importante también en nuestro medio, que es la esporotricosis, ¿verdad? Con estas lesiones características en las cuales las cadenas ganglionares se van a inflamar luego de la inoculación de la bacteria, probablemente por habernos punzado con algo a nivel de las manos, y que nos puede producir este tipo de lesiones. Nos ha pasado en algunas ocasiones donde este tipo de pacientes se manejan como abscesos recurrentes, cuando en realidad lo que tenemos es otro organismo como productor de este tipo de infección. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son las complicaciones de las infecciones de piel y tejidos blandos? Recordemos, y más que verlas, porque las complicaciones las vamos a ver de forma muy sencilla, es cuando tenemos que sospecharlas. Recordemos que cualquier tipo de lesión de piel y tejidos blandos que tenga una extensión muy rápida, en donde el edema, el eritema o el dolor tenga una rápida evolución, o en aquellos pacientes, como mencionábamos, que nos hacen síntomas constitucionales o que sospechamos de una infección sistémica asociada, siempre debemos pensar que es un paciente que estamos teniendo una infección complicada. La presencia de fiebre en las infecciones de piel y tejidos blandos no es frecuente porque generalmente son infecciones más locales y cuando la presentan tiende a ser fiebre intermitente o fiebre de muy fácil resolución. Aquellos pacientes en los cuales estoy tratando una infección de piel y tejidos blandos donde tenemos fiebre persistente que no mejora a pesar del tratamiento, ojo que puede estar enfrente de una complicación. Y en aquellos pacientes donde la terapia antibiótica, ya sea tópica o la terapia antibiótica oral o la terapia antibiótica intravenosa que yo estoy utilizando no esté mejorando, obviamente primero considerar si estamos dejando algunos organismos por fuera, pero en aquellos pacientes que tienen una falla terapéutica antibiótica inicial, tengo que sospechar en que puede existir una complicación asociada. ¿Cuáles son los mensajes que quiero que nos llevemos entonces a casa de esta charla? Primero que todo es que cómo las vamos a identificar. Las infecciones de piel y tejidos blandos son sencillas de identificar, pero es importante que yo conozca que la extensión de las mismas puede ser muy variable y que es importante que yo conozca
cómo se presenta cada una de ellas, cuáles son los organismos que las producen más frecuentemente y cómo las debo tratar. Como les menciono, los organismos más frecuentes siempre tenemos que tenerlos presentes y ojo con aquellas infecciones que no se me están comportando como yo espero que se me comporten, porque entonces tengo que ampliar la gama de organismos que yo considero como causantes de esa infección. Siempre es importante tener presente las recomendaciones de tratamiento y también las recomendaciones de drenaje temprano en todas aquellas lesiones que deben ser drenadas. La intervención rápida en infecciones complicadas es muy importante. Yo tengo que sospecharla porque a veces son infecciones que no nos dan tiempo, especialmente en los niños pequeños menores del año de edad o incluso en los niños lactantes. Hemos tenido nosotros, y me imagino que muchos de ustedes con obviamente más experiencia que la mía en tratar pacientes pediátricos, hemos tenido causas de fallecimiento de pacientes por una infección de piel y tejidos blandos que se ha complicado de forma muy rápida. En algunas ocasiones porque no había mucho que hacer, pero en algunas ocasiones porque no la sospechamos a tiempo y por lo tanto no fuimos lo suficientemente agresivos a la hora de tratar. El uso racional de la terapia antibiótica tiene que estar siempre con nosotros, como les mencioné desde el inicio de la clase. La duración del tratamiento de las infecciones de tejidos blandos son duraciones cortas, no deberían sobrepasar los 3 a 5 días si yo las trato de forma correcta y por lo tanto duraciones de 7, 10 días, 14 días ya no están recomendadas para tratar las infecciones de piel y tejidos blandos. Y la parte más importante y obviamente también la más difícil es la parte de la prevención. En todos aquellos pacientes que nosotros vemos con infecciones de piel y tejidos blandos, siempre recomendémosle a los papás cómo evitar una futura infección para evitar complicaciones posteriores en este tipo de pacientes. Con esto me despido. Quiero darles las gracias de nuevo por haber escuchado esta clase. Aquí les dejo mi contacto y mi correo electrónico por cualquier duda, cualquier consulta que ustedes necesiten. Me pueden escribir y con muchísimo gusto les puedo ayudar. De nuevo me disculpo por no poder dar esta clase de forma presencial, que en realidad era mi idea inicial, porque siempre me gusta la parte de la interacción y las preguntas que ustedes puedan tener, pero igualmente siéntanse en toda la libertad de escribirme si necesitan cualquier cosa. Les dejo también a la izquierda arriba el acceso a los artículos que utilicé para poder realizar esta clase, que sé que les puede ayudar a ustedes mucho como de referencia y para que los tengan también a mano por cualquier cosa. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá y espero en algún momento poder contactarme con ustedes para ya sea hablar sobre este tema o sobre alguna otra cosa de forma ya directa y presencial. Muchas gracias a todos y buenas noches.